Y hoy, amigos y amigas, os presentamos ese final del programa Estuve allí, que se realizó el pasado 25 de mayo en Madrid, en el Parque del Retiro, en Casa de Vacas, con el coloquio. Un coloquio en que cada ponente habló y respondió a las preguntas del público. Preguntas que seguro que a vosotros también os inquietan y os gustará saber las respuestas. Disfrutadlo. Gracias a todos y a todas por habernos seguido en todas estas ponencias y en este coloquio. Gracias. Muchas gracias a todos los ponentes por su generosidad en compartir estas experiencias y a todos ustedes por escuchar con tanto respeto. Entramos en la recta final de la jornada con un espacio para hacer preguntas a nuestros invitados. Les iremos pasando el micro, rogamos brevedad y que hagan una pregunta concreta para dar espacio al mayor número de gente posible. Levanten la mano quienes estén interesados en hacer una pregunta y vamos con ello. Venga, ánimo. ¿Está? Hola, buenas tardes. Soy Raquel. Mi pregunta es para Vicent. Quería saber si cuando una persona tiene una enfermedad grave, en principio con mal pronóstico, el hecho de que no quiera someterse a tratamiento médico, si supone un suicidio espiritual o tiene derecho a elegir eso. Tiene derecho. Y también hay que pensar el motivo por el cual tome esa decisión, ¿no? Espiritualmente se juzga mucho la intención, ¿no? Entonces no veo que eso sea un suicidio espiritual. Habría que ver la situación y el porqué, la motivación. Entonces, no te puedo contestar sin saber nada más cosas, pero espiritualmente habría que analizar la intención y el por qué ha llegado a esa conclusión. Hola, aquí arriba. Bueno, muchas gracias a todos, ha sido un día espectacular. Pregunta para Rosana. Has hablado de un caso de mejoría antes de la muerte. ¿Has tenido algún caso de lucidez terminal en casos de demencias irreversibles, Alzheimer, etcétera? Porque yo creo que ese fenómeno es tan relevante para la ciencia moderna y tal, como las experiencias cercanas a la muerte en casos de paro cardíaco verificado en el que no hay riego posible, no hay conciencia posible, etc. Estos Alzheimers terminales que se sabe que son irreversibles fisiológicamente, si hay otro tipo de demencias o tumores, metástasis irreversibles, cuando hay una súbita conciencia y una súbita vuelta, creo que son fenómenos muy potentes y muy a investigar. Muchas gracias. ¿Sí? Pues sí. Sí. He tenido un par de casos de dos señoras con una demencia muy avanzada, que estaban ya encamadas desde hacía 3, una y 5 años la otra, que una de ellas un día antes de fallecer y otra el mismo día, se despertaron, reconocieron a los hijos, les llamaron por su nombre, preguntaron por los que no estaban y tuvieron un día espléndido y fallecieron. Sí, eso existe. Te puedo decir que la Fundación, por ejemplo, ICLOVI está estudiando ahora estos fenómenos en compañía de otros expertos internacionales y yo creo que esto va a traer también bastante materia buena para poder debatir en otro estudio allí, o sea que sí. Y lo mismo con otros pacientes, como os he comentado, por ejemplo, el caso de la señora que pidió que fuera su nieto Pablo, también. Gente que está francamente mal, de repente se despiertan una mañana centrados, bien, sin dolor, sin pedir rescates de morfina o de medicación y al poco fallecen, sí. Eso ocurre, efectivamente.
Bueno, yo quiero decirle a la doctora, a todos los han mirado porque desde luego soy formidable, pero le quiero preguntar una cosa. Le doy la enhorabuena a este señor que le pasó esto, del jersey verde, que lo han... Sí, porque desde luego, dado al caso que está llevando mi hija, bueno, lo felicito por él. Y que tenga larga vida, se lo deseo de corazón. Pues mi hija, cuando la epidemia que hemos tenido tan mala, la operaron de la vesícula. Desde entonces la criatura, fíjate, si hace ya tiempo, le hablo de usted porque me han encariñado tanto con usted que no sé. Y desde entonces mala, que ha estado 2 veces al borde de la muerte, ha escrito cartas a sus 2 hijas. A mí me dio donde quería que enterrara la ceniza y estamos, mire usted, yo no soy de aquí, me he venido aquí, llevo ya 1 año con ella, mi casa está abandonada, pero bueno, está mi marido allí. Cuando vaya yo creo que me encontraré lo de eso del divorcio, pero llevo aquí con mi hija y no me voy hasta que no la vea bien. Y entonces estamos de hospital en hospital. Hemos ido a todos los hospitales, ya no sé, a lo que hemos repetido. Si les cuento, que me perdonen los médicos, pero tal como lo siento, es una vergüenza. Y la he estado viendo a usted y la verdad que el corazón me se iba a salir. Y yo, ahora resulta, al cabo de los 4 años, ahora resulta que la han encontrado, que ella es farmacéutica y enfermera. Y ella decía, mamá, que se le está escapando. Que yo, porque decía que tenía miastenia, ¿no? Miastenia. Eso es por algo, Que yo me encuentro muy mal, que me estoy muriendo, mamá. Y entonces, eso se le está escapando, que se le está escapando. Y a todos los médicos les decían que se le estaba escapando eso. Ahora han encontrado que se han dejado, a operarla, se han dejado material dentro. El que la ha operado. Ya ahora la han encontrado, porque ya se pone que ya tiene que ir de urgencia, porque ni puede estar acostada, ni de pie, ni de ninguna manera. Y ahora la han encontrado, eso. Y ahora le han dicho, dice, bueno, la vamos a abrir y vamos, porque también le dijeron que le habían quitado la apéndice. Y ahora resulta, claro, cuando la operaron estuvo también a la muerte, le dio un paro cardíaco y todo. Y entonces, pues, empezaron por el apéndice. Y cuando vieron que el apéndice no era, ya dicen, no, chútale más anestesia, que ahí no, tenemos que quitar, venía para... Ahora no me acuerdo. Para la vesícula. Claro, le tuvieron que poner el doble de anestesia, duró, le tuvieron que poner 3 rescates. Yo no sé lo que es, pero usted sí sabe lo que es. Y ella también decía, mamá, que sí. Y entonces ahora le dicen, no te pusimos más rescate porque empezaste a vomitar. Mentira, ella no vomitó, porque se nota tremendamente. Y entonces ahora han dicho que la van a operar, a ver de qué forma, que si está, unos dicen que no tiene el apéndice, y otros dicen que le van a quitar el apéndice, a ver si lo que le han encontrado, más el material que le han encontrado, pues está ahí, que no está ahí, pues ya agarrarán y empezarán a pitear como el que va de paseo, a ver por dónde está el material que se han dejado. Perdóneme un segundo. ¿Qué le parece a usted? Perdóneme, ¿cómo se llama? ¿Cómo es su nombre? Yo, María Ángeles. María Ángeles. María Ángeles, muchísimas gracias. Por gracias a su ustedes porque he estado demasiado tiempo. Sí, pero no, mire, se lo agradecemos muchísimo. El tiempo es el tiempo. Sí, ya lo sé, reina, ya lo sé. Yo le agradecería muchísimo que dijese exactamente qué es lo que quiere preguntar a quién para que ellos, o él, o ella, le puedan responder en concreto. Ya le hice seña a ella, le hice seña que quería hablar con ella, para que me diera una tarjeta y llevarla también a donde ella ¿Quiere usted hablar con ella después en privado? Vale, perfecto. Ah, muy bien, perdóneme. Pues no, que no la he entendido ya usted. Pero quería decírselo a ver qué opinión quiere ella. Vale. Muchas gracias. Gracias a usted. Y un saludo a todos. Gracias. Un beso. Os quiero a todos.
¿Alguna pregunta más? Laura, la señora. Hola, buenas darles las gracias, o daros las gracias, si me permitís que os tutee. Han sido maravillosas, gracias a los organizadores. Y bueno, después de las charlas de esta tarde, han sido todas un bálsamo de esperanza, ¿no?, ante eso que nos asusta a todos. Pero sí que es verdad que esta tarde, a lo mejor por donde yo he trabajado, que trabajé en un hospital psiquiátrico, donde había chavales que intentaban suicidarse, donde algunos lo conseguían. También sé que puede haber gente dentro del público que haya perdido gente por suicidio, hijos y demás. Pues me gustaría darles voz y, bueno, si nos pudierais aportar un resquicio de esperanza. ¿Qué pasa con estas almas que muchas veces no conocen este camino? Entonces están tan confusos que no ven otra salida porque creen que no hay otra salida. Y el sufrimiento es tan grande que no ven otra opción. Realmente ellos no quieren hacerlo, pero se ven como obligados, ¿no? Porque está el sufrimiento. Yo lo comparaba como las Torres Gemelas cuando te lanzas al vacío porque te estás quemando. Eso sería algo parecido. Entonces, bueno, pues si nos pudierais aportar algo de luz y un poquito de sosiego de qué pasa con ellos. Gracias. ¿Para quién es la pregunta? Pues bueno, quien la quiera responder, yo creo que cualquiera de ellos, no sé. Esta tarde se ha tocado sí, más en profundidad con Rafael y con Vicent. Bueno, empiezo yo. Estaría bien que tú hubieras decidido a alguien porque no sabíamos a quién era la pregunta. Bueno, yo creo que espiritualmente siempre hay un remedio para todo. Quiero decir, hasta el espíritu que ha cometido los más grandes errores tendrá la oportunidad de rectificar. Y también los suicidas, quiero decir. Entiendo lo que tú comentas, ¿no? Que hay gente que llega a la conclusión de que por la desesperación, de que la única manera para resolver los problemas es quitándose la vida, ¿no? Como diciendo, si dejo de existir, dejo de sufrir. Sin embargo, la realidad nos dice que como no dejas de existir, no dejas de sufrir. Y esa era un poco la reflexión que quería hacer, ¿no? Que la gente se dé cuenta que eso no soluciona nada. Aún así, a pesar de que no solucione nada, a pesar de que una de las cosas que les va a pasar es que van a experimentar el dolor de las personas que les querían, ¿no? Porque es bueno que sepan las consecuencias de su acto, no solo para ellos, sino para el entorno, ¿no? Porque es muy duro. Es muy duro perder a un hijo que es más joven que tú, ¿no? Pero que se quite la vida lo hace todavía más doloroso. Los padres siempre tienen el pensamiento de ¿podría haber hecho yo algo para evitarlo, ¿no? Y es bueno que ellos lo sepan. Desde allí, desde donde están, será una de las cosas que tendrán que percibir, ¿no? El dolor que han causado. No para hacerles sufrir, sino para hacerles comprender que eso no soluciona nada. Sí que es verdad que muchos espíritus que toman esa decisión son espíritus débiles, que ante las pruebas duras sucumben, ¿no? Creen que así solucionan algo. Lo que suele pasar a estos espíritus, después de vivir, digamos, muchas veces la situación de el haberse quitado la vida y el querer que todo vuelva atrás y no poder, ¿no? Porque muchas veces ellos quisieran que no hubiera acabado así, pero luego se arrepienten. Pero esa impotencia de no poder volver a la vida, eso también es un sufrimiento. Entonces estos espíritus suelen ser preparados para una encarnación rápida. Después de un tiempo también ayudando a otros espíritus suicidas, porque digamos que esa forma parte de la terapia, ¿no? Cuando están mejor, participar en la ayuda a otros que han tomado la misma decisión. Suelen encarnar más rápidamente que el resto para enfrentarse a las pruebas que dejaron suspendidas, ¿no? Por haberse quitado la vida. Entonces, como digo, en el mundo espiritual siempre hay oportunidad para seguir aprendiendo y, por supuesto, también para los suicidas. Entonces, estos suelen venir, enfrentar las pruebas que dejaron sin resolver
en una encarnación más rápida de lo que normalmente hubiera sido. Sería como una prueba extraordinaria, ¿no?, para ellos el volver a encarnar, porque no se han presentado al examen ordinario, por decir de alguna manera. Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho él, ¿no? Solamente lo que yo pude ver es que estas personas estaban allí metidas pero no podían salir cuando ellos quieren, si no es con ayuda de otros. En eso estoy de acuerdo con lo que ha dicho él. La ayuda de otros se me dijo que sería por oración o por gente que por voluntad propia ayuda a las almas del purgatorio. Poco más puedo decir porque él lo ha explicado perfecto y fue como a mí se me mostró. No sé si le ha servido, pero creo que está bastante claro. Muchos de ellos no saben qué hacen allí, saben que han hecho algo malo, pero no lo tienen claro y tampoco saben la forma de salir. Con ayuda sí pueden salir, pero por sí mismos yo tengo dudas. No sé si ha servido. Perdóneme. Yo es que he empezado por orden, porque la pregunta era para todos. Empezó por allí y ahora te toca a ti. Bueno, mira, yo la experiencia que tengo sobre personas que se han suicidado, lógicamente la tengo en personas que se han suicidado en una vida pasada. ¿Vale? ¿Qué me he encontrado en esa vida pasada? Pues que lo primero, como decía mi buen amigo Vicente, cuando el que se suicida, en el momento que se quita la vida, nada más quitársela, se arrepiente. ¿Por qué? Porque se la quitó con una intención, con un falso conocimiento o con una escasez de conocimiento. ¿Sí? ¿Cuál era su conocimiento sobre la muerte? Que te mueres y se acabó. Lo que él no contaba es que te mueres y sigues vivo. Entonces en ese momento se arrepiente. ¿Sí? Por ejemplo, fíjate, agarra la pistola, se la pone en la sien, se da el tiro y acabado se vuelve, mira la pistola y dice, uff, menos mal que falló el tiro. Pero no mira que en el suelo está el cuerpo. Eso le hace entrar en una espiral de confusión. Una espiral de confusión a la que, o sea, esa situación de confusión lo lleva el vivir cosas que no contaba con ellas. O sea, estoy vivo, no me he matado. Pero ¿qué pasa con mi mujer? ¿Qué pasa con mis hijos? Que les intento hablar y no me hacen caso. Que me pongo delante y no me ven. Es más, mi hijo venía para acá, yo fui a cogerlo y me atravesó. ¿Qué está pasando? Eso le hace entrar en la oscuridad de la confusión. Entonces, ¿qué pasó cuando decidió venir? Como bien se ha dicho aquí esta tarde, el regalo número 1 que nos hizo el Creador, a mí me gusta llamarle Dios, igual que a Vicente, pero hay otros que le dicen la fuente, el todo, la unidad, sea el nombre que sea. El primer regalo que nos hace es el libre albedrío. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú a partir de ahora te gestionas. ¿Te gestionas tú? ¿Qué pasa? Que tú has elegido venir a esta encarnación haciendo esto, y ahora no puedes. Ah, claro. ¿Sabes qué pasa? Que se te olvidó quién eres. Porque eres un ser espiritual encarnado en un cuerpo físico. Se te olvidó que tienes el poder. Se te olvidó que tú elegiste esto. Y ahora te viene grande. ¿Y qué tomas? ¿La decisión de quitarte la vida? Pues bueno, no pasa nada. Vas a estar un tiempo ahí. Vas a encarnar antes o después. Yo, en la experiencia que tengo, cuando le pregunto al paciente, por fin llegaste a la luz, dime aproximadamente cuánto tiempo ha transcurrido en la idea lineal de tiempo. Aproximadamente. La mayor parte, lo mismo te dicen 2 años que te dicen 40 años, o incluso 300. Y aquí nos podemos agobiar con eso. Pero para ellos 300 años es esto. Por eso encarnan enseguida, para ellos. ¿Sí? Así que lo que sí es cierto es que les toca repetir curso, porque no aprobaron las asignaturas de las que se matricularon ellos.
Pues a ver, yo lo que te puedo compartir es como médico y como persona, ¿no? En mi familia, mi abuela paterna se suicidó cuando yo era muy pequeña. Yo soy de Zaragoza como Rafa y allí es muy típico que la gente se tire al río Ebro y mi abuela se tiró al río Ebro. Entonces, yo lo que recuerdo era muy pequeña ver el sufrimiento de mis padres, mis tíos, ¿no? Y la agonía hasta que se encontró el cuerpo. Y luego he tenido gente cercana llegada a mí que se ha intentado suicidar. Esta semana, sin más, te puedo decir que una paciente mía con un sufrimiento brutal, porque no encuentra sentido a su vida, me ha dicho que se iba a suicidar, ¿no? En la consulta, imagínate, ¿no? 40 pacientes y el paciente 28 que era ella me dice eso. Entonces, yo ahí te puedo decir lo que yo hago en el acompañamiento del paciente y es escucharle, porque muchas de esas personas tienen tal sufrimiento que lo que buscan es que les escuches, que estés con ellas. La arropé, le validé en sus sentimientos, le dije que tenía razón y que entendía el porqué de su sufrimiento, ¿no? Avisé a su familia, que me costó porque no me quería dar el teléfono de la pareja tampoco, y la derivé, como hacemos los médicos de forma habitual, a urgencias en una ambulancia protegida para que llegara sana y salva al hospital. Y entonces, allí la pararon los compañeros psiquiatras. Ahora es muy raro que dejen ingresados a los pacientes con depresiones profundas y con intento autolítico, salvo que acaban en la UBI. Eso también os lo digo, que la situación nos preocupa a los médicos. Y ahí está. Hablé ayer con ella, está mejor, está más tranquila, su marido también está más pendiente de ella. Y lo que yo sé de lo que ocurre de las personas que han fallecido por suicidio es lo que he escuchado de mis compañeros. Llevo tiempo escuchando y siguiendo los trabajos de todos ellos y la verdad es que yo espero y deseo que todas las personas que han trascendido por suicidio hayan encontrado a un alma noble que les haya arropado, las haya protegido y las haya llevado a la luz. Yo, de hecho, siempre les digo a las familias de todos mis pacientes que recen por ellos y yo rezo por mis pacientes para que todos vayan a la luz, sea la manera en la que hayan trascendido. Eso es lo que te puedo aportar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, evidentemente no soy ducho en la materia, pero quizá voy a aportar un apunte antropológico que nos saque de nuestro etnocentrismo. Puede parecer que la vida solo transcurre aquí en Casa de Vacas, aquí en Europa, aquí en el mundo occidental. Parece que todo pasa por aquí y no es verdad. Como os he dicho anteriormente, yo he tenido la gran fortuna de cuanto más alejadas de nuestro mundo, mejor. En esa convivencia he descubierto, por ejemplo, en el caso amazónico, en el caso selvático amazónico, que, por ejemplo, el suicidio está absolutamente incorporado en esas sociedades como acto de rebeldía, como acto de protesta, como acto de honra y honor. Hasta en eso Occidente se equivoca. El suicidio es planteado en nuestro mundo como una derrota. Para mí no lo es. Ojo, la persona que decide ese asunto, primero, yo no soy nadie para juzgarla. Segundo, considero que no ha soportado una determinada situación y motu propio ha decidido tirar por el camino del medio, ¿no? En Amazonia no. En Amazonia estos pueblos se suicidan por sentido del honor. Os voy a contar lo que yo viví en una pequeña aldea de Mato Grosso do Sul, en Brasil. Allí está una pequeña aldea que se llama Panambiciño, donde viven los Kaiowá guaraní. Los Kaiowá guaraní fueron una civilización, una cultura muy poderosa de la Amazonia central.
fueron gentes muy respetadas, porque eran además muy belicosos. Vivían en total libertad en un lugar que hoy llamamos Mato Grosso. Mato Grosso en portugués, en brasilero, quiere decir gran selva, Mato Grosso. El mato grosso, el mato grueso, el mato poderoso. Bueno, ese lugar hoy ha sido arrasado por el cultivo de la soja, ¿vale? La soja, monocultivo odioso donde los haya, es la culpable hoy de la deforestación en la cuenca amazónica a unos niveles impresionantes. Bueno, en Panambisiño, cuando yo llegué una tarde del mes de agosto del año 1999, no se me olvidará, se habían suicidado, por aquel entonces ya iban 1.500 chavales menores de 18 años, que además hacían un ritual, o sea, el suicidio era ritualizado. Se juntaban los chavales al atardecer, hacían un círculo, se sentaban en círculo y con un zumo de naranja, bueno, de estos que venden en los supermercados, una especie de Fanta o algo parecido, lo que hacían era mezclar ese bebedizo con el pesticida que utilizaban los facenderos para matar los escarabajos, que eran la plaga de la soja. Es decir, con el propio pesticida de la casa Bayer, por cierto, que se utilizaba para que el monocultivo de soja tirara adelante, ellos lo mezclaban con naranja y se envenenaban de golpe 10, 12, 15 chavales. Y se morían, se suicidaban. ¿Por qué? Porque no les daban opción los hombres blancos, porque les habían robado la tierra, porque no podían ni ubicar sus casas, sus pequeñas casitas de barro, no tenían lugar para ubicarlas. Yo todo esto lo cuento en mi serie de televisión española que producí en aquellos años, titulada Amazonia Última Llamada, Last Call, ¿vale? Bueno, en esa serie yo cuento en un capítulo esta historia y os juro que mis cámaras y yo salimos llorando de allí, no podíamos no sé ni cómo grabamos aquellas imágenes, porque se habían quitado la vida más de 1.000 chicos y chicas de menos de 18 años, como un acto simbólico de honor. No me dejas vivir, cabrón, me has robado lo más sagrado, me has robado la tierra. Bueno, pues yo me suicido y me voy en busca de otros territorios. Esto es muy común en Amazonia y os he puesto este ejemplo para trufar esta tarde de algún aspecto de carácter antropológico, más de lo que estamos haciendo a lo largo de la tarde. Me vais a disculpar, pero tengo que marcharme. Tiene que irse a coger el tren, así que con muchísima gratitud, con muchísimo cariño le despedimos a Rafa. Adiós, Rafa, buen viaje. Bueno, parece que la pregunta... Aquí y abajo tenemos dos. Perdón. Primero él. Quería decir que la pregunta que la compañera ha hecho sobre el suicidio da como poco para un debate. Ya. Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos por lo que hacéis y por la charla. Ha sido un gusto, un placer escucharos. Tenía dos preguntitas. Una que me preocupa un pelín es, todavía no he leído ni he visto en conferencias o vídeos, llevo poco, también mi espiritualidad ha despertado hace poco, ¿no? ¿Podemos
¿quién nos puede explicar si podemos reencarnarnos un ser humano en un animal? Y la segunda sería dirigida a Juanjo, porque él es el que ha hablado sobre el estado expandido de conciencia. Lo que tampoco he leído por ahora, ¿se puede dar este estado en los sueños o durante el sueño? O sea, no solamente la gente que ha vivido una ECM, los que están cerca de la muerte, los músicos cuando están creando. ¿Puede ocurrir esto en los sueños? Muchas gracias. Sí, sobre todo lo que pasa en los sueños es que, vamos a ver, esta mañana hablábamos de que el cuerpo físico es el instrumento que necesitamos para poder interactuar aquí, en esta experiencia, en esta encarnación, ¿verdad? Y decíamos que cuando ese vehículo se estropea, se rompe, lo abandonamos. Es decir, cuando el cuerpo muere, el alma conciencia lo abandona, llevándose consigo toda la información y además todos los disturbios emocionales no resueltos. Y decíamos que está aquí ahora en el presente y los tiene latentes, ¿sí? Y eso pasa siempre que te mueres, sí. Porque cuando se rompe el coche, te bajas y te vas. Pero oye, escúchame, ¿y cuando la aparcas? ¿Qué pasa cuando la aparcas? Porque también te bajas. La diferencia es que cuando se muere te bajas en tu totalidad. Cuando lo aparcas, tú te desdoblas porque tienes la capacidad, el alma conciencia tiene, el alma conciencia tiene entre sus capacidades, ¿sí? La capacidad de poder estar en varios sitios diferentes, ¿sí? Hablábamos esta mañana, ¿no? Eso, es omnisciente, es decir, el alma conciencia, decíamos, es omnisciente, lo sabe todo. El alma conciencia es omnipotente. Lo sabe todo, o sea, no tiene obstáculos para desplazarse, ¿sí? Y el alma conciencia que es omnipresente, puede estar en varios sitios a la vez. Entonces, cuando te acuestas, ¿qué pasa? Pues que se baja del coche, te bajas tú, porque tiene la capacidad de desdoblarte. Es decir, el coche no lo puedes abandonar como cuando la muerte, porque tiene que seguir funcionando. Ya hablábamos esta mañana, ¿no? Que yo os decía, yo no os veo quiénes sois, pero sé que quien realmente sois, sé que estáis. ¿Por qué? Porque movéis el cuerpo. ¿Sí? Pues esto pasa. Entonces, en esa diferencia. Entonces, cuando se desdobla, ¿qué pasa? ¿Que es una parte del alma la que sale y una parte que se queda? No. Es el alma conciencia que se queda y el alma conciencia que se sale. Porque una parte del todo es el todo. Entonces, ¿dónde va cuando se sale? Pues al plano donde están los sin coche. Unos porque lo tienen aparcado y otros porque ya no lo tienen. ¿Sí? Estén en la luz o no. Es el plano de los sin coche. Y ahí puedes interactuar con todos los demás. Cosa que no puedes hacer desde el cuerpo físico porque no los ves. Eso pasa en los sueños. Y la otra pregunta era... los animales. Bueno, has dicho que hace poco has empezado a leer, ¿no? Se nota, no leíste mi segundo libro. Ya me he dado cuenta. Porque ahí viene un caso de una persona que no superaba el duelo por la muerte de su perrita. Y es que su perrita Duna también tenía alma conciencia. Y ahí es un caso muy bonito, un poquito largo, ¿sabes? Resumiéndolo mucho, en una vida pasada, anterior a esa, su perrita Duna era su mujer, de la dueña era su mujer, porque la dueña era el marido de esa mujer. Y ahora vas y lo cascas. Así. Esto es un lío, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahí viene, pero la respuesta a tu pregunta, el alma conciencia también se materializa, o sea, se encarna en animales y también se encarna en vegetales. Sí. Y hay quien piensa, yo creo que es un error, que es que hay varios tipos de alma conciencia. Los de la categoría 1 se encarnan en seres humanos, la categoría 2 se encarnan en animales y la categoría 3, imagínate, se encarnan en plantas. Yo no estoy de acuerdo en eso, respetando todas las opiniones como es natural, porque según mi experiencia,
El alma conciencia elige dónde se quiere encarnar, tiene su libre albedrío. Y ahora quiero vivir una experiencia como animal. Sí, pero yo, no uno más débil que yo. Y ahora como vegetal. Esto es como el que tiene un coche, siguiendo con la comparación. Si tú tienes un Ferrari, pues tú viajar por España con tu Ferrari tiene una serie de prestaciones, ¿verdad? Que ahora, por lo que sea, la cosa cambia y te tienes que comprar, no voy a decir marca, pero bueno, un coche utilitario. ¿Qué te pasa? Pues que ya no tienes las prestaciones del Ferrari, pero tú sigues siendo tú. La experiencia que has elegido es porque ahora vas en un vehículo con menos prestaciones. Y si sigue así y pierdes ese y te compras uno con matrícula amarilla, de esos que no necesitan ni carnet, pues las prestaciones son diferentes al Ferrari. Pero tú sigues siendo tú. ¿Lo entiendes un poquito? ¿Vicente? Tú sabes que yo discrepo en eso. ¿Puedo hablar? Bueno, te voy a dar mi opinión. Que es mi opinión, quiero decir, respetando la de Juanjo. Mi opinión es que es cierto que los espíritus somos todos iguales en el sentido de que vamos a pasar por todas las fases de la evolución. Y sí que opino que los animales tienen su principio espiritual y ese principio espiritual no es diferente del nuestro, es igual. Y que en algún momento llegará a la fase humana de la evolución, pero pienso que a la inversa no. O sea, a la inversa, mi opinión es que cuando tú estás en la fase humana de evolución, ya no retrocedes en el proceso de evolución, porque digamos que tu espíritu ya necesita cuerpos acordes al nivel en el que estás. Por poner un ejemplo, es como decir, un alumno que está en segundo de primaria, ¿puede retroceder a primero de primaria o no? La respuesta sería, puede repetir el mismo curso, pero no ir a un curso que ya ha superado. Entonces, pienso que el proceso es de menos evolución a mayor evolución, que todos hemos pasado por todas las etapas, fase vegetal, fase animal, no somos diferentes, pero sí que pienso que va en un sentido y que no va a la inversa. Es mi opinión, personalmente. Muchas gracias. Esa es su experiencia, esta es mi experiencia, esta es la maravilla de poder hablar, ¿sí? Entonces, esto que él ha dicho es lo que dicen en Oriente. Siempre se decía que la piedra, o sea, el mineral, el vegetal, el animal, dentro de los animales el caballo y después el humano. Pero mi experiencia en un mismo paciente me ha dicho, ahora tengo una vida como humano, ahora decido, porque tengo el libre albedrío, por las razones que sean, vivirla como animal. Pero en mi experiencia solo. Me parece una pregunta muy bonita la de la reencarnación en los animales. Voy a intentar que mi respuesta venga a poner la guinda al pastel que han cocinado Vicente y Juanjo, ¿vale? Si te acercas a Oviedo y te vas al Museo Arqueológico de Asturias, encontrarás en una de sus paredes una estela funeraria de la época romana perteneciente a la localidad de Ponga. En esa estela funeraria hay tallado en piedra un lobo corriendo detrás de un ciervo para cazarlo. Ese lobo lleva dentro un nombre escrito, el nombre del difunto, de la persona que está enterrada en esa tumba. Y ya los arqueólogos constatan que en época romana se creía que la reencarnación de las personas en los animales se daba, y de hecho cuando aparece el dibujo de un animal y dentro de su contorno aparece el nombre de un humano, está significando directamente eso, esa reencarnación se da. Esto es lo que ha salvado a osos, lobos y linces de no morir masacrados, porque antiguamente el respeto a las especies de nuestra fauna no solo era por consideraciones de carácter ecologista, sino por consideraciones de carácter espiritual. Eran seres en los que mi padre se había reencarnado
y yo me iba a reencarnar una vez muerto, por tanto no podíamos matar sin ton ni son a un lobo, ¿no? Esto ocurrió en el año 1884, que apareció esa lápida, ¿vale? Ya veis que a pesar del ictus mi memoria sigue en pie. Bueno. Y por otra parte, deciros con total seguridad que el elefante que mató el emérito en Botswana no murió, no, murió su carcasa, murió físicamente. Espiritualmente, ese loxodonta africana sigue reinando en aquella sabana, no cabe ninguna duda. Tú con un simple y puñetero rifle le puedes partir el corazón y provocar un fracaso biológico a un viejo lobo, pero un lobo de 30 años, ¿lo vas tú a extirpar de su paisaje? No, el espíritu de los animales continúa, sin duda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena, la verdad que sois magníficos todos. Yo estoy encantado. A ver, la pregunta es un poco a José, a Vicente, bueno, no sé, a quien queráis, porque la verdad es que tengo mis dudas. Hace una semana vi que los telescopios estaban viendo el universo y habían detectado que había una zona dentro del universo que tiene la posibilidad de tener vida. Vida, dentro de las condiciones, me refiero, que nosotros consideramos ahora de aquí, humanas, me refiero a relación al Sol. Entonces ahí va mi pregunta, es decir, ¿habéis tenido alguna experiencia de algún espíritu consciente que venga o de otro mundo, de otro universo? Dado que es una de las investigaciones más acuciantes ahora, de hecho me refiero que es la vida extraterrestre y de que la búsqueda del ser humano por encontrar vida en otros planetas. Entonces esa vida en otros planetas, ¿qué tipo de espíritus tiene? ¿Estamos hablando de la misma espíritu es diferente? ¿Somos diferentes escuelas de espíritus? Muchas gracias, es complicada la pregunta, lo sé, gracias. ¿A quién se la haces? No lo sé, la verdad es que me lo pregunto para todos, es una pregunta, bueno, pero... pues yo hablo primero y lo voy pasando, y así que cada sí, a ver lo que opináis. su opinión. A ver, pienso que el ser humano de la Tierra tiene una visión un poco etnocentrista o planetariocentrista de la vida, o sea... Siendo un universo tan gigantesco, pensar que solo hay vida en este planeta es, no sé, muy pedante, ¿no? Para mí. O sea, para mí hay vida en todo el universo, hasta donde no se considera que hay vida, porque la vida es muy amplia, y todo el universo está regido por las mismas leyes espirituales. En todos los planetas, el proceso espiritual gira en torno a la evolución hacia mayores cuotas de amor y menor egoísmo. Hay planetas más avanzados que el nuestro, planetas más o menos de nuestro nivel y planetas que están todavía en un proceso de evolución más primitivo, ¿no? O sea que no es nada solo exclusivo de la Tierra, es todo el universo. Y hay vida más cerca de lo que pensamos. Lo que pasa es que, claro, no nos lo van a decir, porque el poder terrenal de este mundo digamos que de la ignorancia del ser humano se aprovecha. Si ahora de repente no somos los únicos, ahora ver cómo gestionan, ¿no? El control, ¿no? Por decir de alguna manera. Entonces, claro, no nos lo van a decir. Siempre nos van a decir, si hay vida tiene que ser a 50 años luz o lo que sea, que nunca... lo vamos a tener aquí cerca, ¿no? Yo pienso que hay vida en las partes del universo, más avanzada, menos avanzada, y que los hermanos más avanzados, encarnados físicamente en otros planetas, también velan por el proceso de evolución espiritual de la Tierra. Lo que pasa es que respetan el libre albedrío. Por eso no los tenemos aquí tipo V, ¿no? Ahí bajando con las naves y
es todo mucho más discreto, pero sí que es verdad que hay gente que ha tenido contactos, que hay diferentes civilizaciones, unas mejor intencionadas que otras, porque claro, en el universo hay diferentes niveles de evolución, pero sí que hay un control para que las civilizaciones malintencionadas no se apoderen del control de la Tierra. Solo se permite lo que el ser humano quiere, porque hay libre albedrío. Entonces no hay que ir tan lejos a buscar vida, hay más cerca. Y es en todo el universo para mí, es en todo el universo el mismo programa, ¿no? Programa de evolución espiritual en el amor. Eso es universal para mí. Pues sí, yo estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Y luego está la universidad de otro planeta. ¿Sabes lo que me explico? Es decir, dentro de los universos, es decir, si la Tierra, por ejemplo, es el mapa de evolución espiritual, en esa línea de espiritualidad, reencarnación, llegamos a un momento en que decimos, bueno, ya hemos pasado primaria, ahora te vas a la ESO, de la ESO pasas a la universidad, hasta ya llegar a un mundo espiritual, y entonces esa diferencia del universo es donde tú, igual que hemos estado hablando, y esa dicotomía o discrepancia o debate o opinión entre los animales, y si realmente estamos en esa parte ya de animal, humano, y luego vamos a otro tipo de ser extraterrestre más evolucionado. Ya, pero eso es otro tema. El tema de la evolución, de la encarnación en animales y demás, ya lo hemos zanjado. Ya sabes lo que opina mi amigo Vicente y lo que opino yo. Punto. Que no lo mezcles todo, porque si no esto... Tu pregunta es si hay vida además de en la Tierra en otros planetas, ¿no? La respuesta es sí. Hay muchísimas civilizaciones. Y el que piense que es que nosotros somos el ombligo del universo, pues mal va. ¿Me comprendes? Entonces hay muchísimas razas, muchísimas. Y tú dirás, ¿y yo cómo lo sé? ¿No? Porque cuando trabajo en terapia regresiva y el ser humano va a revivir una vida anterior, ¿sí? No siempre la revive como ser humano o como animal en la Tierra. Otras veces la revive como un ser de otro planeta, ¿sabes? Que al final a mí como terapeuta eso me impresiona, no, a mí no me impresiona nada a estas alturas ya. Yo lo único que tengo muy claro es que sea del planeta que sea, si lo está reviviendo es porque en esa vida que tuvo tiene algo por arreglar todavía. Y como terapeuta vamos a ver si le puedo ayudar a que lo arregle. Sí es cierto, hay connotaciones diferentes. Cuando te habla de que está en un planeta mucho más avanzado que la Tierra, cuando llega el momento de la muerte tienen otro tipo de conciencia, mucho más avanzada que la nuestra. ¿En qué sentido? En que no hay tragedia. ¿Sabe cuándo va a morir? Es muy sencillo, me dicen simplemente me acuesto aquí y me levanto y dejo el cuerpo ahí. Ya me toca dejar este cuerpo. En cambio aquí pues hay tragedia. Bueno, en la Tierra hay tragedia según si estás en Oriente o estás en Occidente, ¿no? Pero que sí, hay mucha vida en otros planetas que por sentido común, como ha dicho Vicente, o sea, con lo grande y la cantidad de universos que hay, ¿quién puede pensar que solamente hay vida aquí? Eso es un atraso, pensar eso ya, ¿no? Y que llegan aquí y que todos están para ayudarnos porque están más evolucionados que nosotros, pues sí que los hay, la gran mayoría, la inmensa mayoría. Pero también es cierto que hay unos poquitos que les gusta experimentar con el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Pues que puede ser que de la consulta te llegue un paciente y el motivo de la consulta sea que me han aducido. Cuando tenía tantos años me adujeron los extraterrestres. Y ahí empieza la terapia. Pero esa es otra historia. Vaya pregunta, marido, ¿qué has hecho? ¿Has visto? Es mi marido, A ver, mi opinión personal es que no estamos nada solos, vamos, así de claro. Y solo hay que leer, ¿no?, los trabajos de los compañeros, solo hay que leer los libros de JJ Benítez, ¿no? No estamos solos. Otra cosa, pues no lo sé si cuando desencarnemos de esta vida terrenal seamos, no qué sé, extraterrícolas, marcianos, no lo sé, pero a lo mejor, no sé,
No te puedo decir, marido, no lo sé. Esta noche se lo explicas. Vamos a ver. Sí, sí. Esta noche dice, mira, viene el platillo volante, viene, prepárate. Pues, en los detalles ya no entro. Mirad, hay una cosa muy clara. Todos venimos del mismo origen. Todos. Estás encarnado donde estés encarnado. Seas más alto o más bajo. Sí. Es igual. Estés en este país, estés en otro. Todos venimos. Y venimos haciendo uso de nuestro libre albedrío para encarnarnos en experiencias diferentes de las que vamos a ir aprendiendo para seguir creciendo como seres espirituales. Y ya está. Hay a veces que aquí se habla, algunas veces, la luz y la oscuridad, la luz y la oscuridad. Hay gente que le gusta poner mucho énfasis en la oscuridad. ¿Para qué? Para cultivar el miedo en el ser humano. Entonces, si me permitís, yo os hago una pregunta. Para vosotros, ¿quién es el ser más oscuro de toda la oscuridad? ¿Sabéis quién es? Eso de nosotros mismos queda muy bien. Yo lo vuelvo a preguntar. ¿Quién es el ser más oscuro, el más de toda la oscuridad? ¿Sabes quién? Es tu hermano. El hermano de Vicente. Mi hermano. El hermano de todos y cada uno de los que estamos aquí. Porque todos somos seres espirituales que hemos venido a vivir experiencias encarnados. ¿Vale? Y como ser de luz y ser espiritual es mi hermano. Lo que pasa es que por los motivos que sean, que no vamos a entrar ahora en ellos, no está donde debería de estar. ¿Vale? Nos pasamos para allá, ¿no? Sí, sin duda hay vida más allá de este putiferio llamado Tierra. Llamado Tierra, pero que en realidad debería llamarse el planeta Agua, ¿no? Y yo lo único que espero por encontrar ese camino espiritual que veo que tú andas buscando, lo único que espero es que, como yo creo, moral y espiritualmente sin duda han de ser superiores al puñetero Homo sapiens. Lo que espero es que vengan a reeducarnos, a volver a resetearnos y volver a ponernos en su sitio. Indudablemente lo habéis oído 1000 veces, pero todos aquí, todos nosotros, estamos hechos de polvo de estrellas. Formamos parte del famoso Big Bang, ¿vale? Igual que un elefante, igual que una jirafa, igual que un girasol o que un cardo borriquero. Formamos parte del mismo origen. Estoy convencido que la vida extraterrestre es exactamente igual. Y en ningún caso tendrán ojos, cara, piernecitas y bracitos. O sea, yo no he entendido nunca por qué siempre se intenta explicar que el extraterrestre es una especie de ser humano en feo, ¿no? Una cosa rara. En todo caso, acepto aquella vieja historia del guardia civil que estaba cagando y un camionero, sabéis que en la radio escuchó la gran noticia, ha aterrizado un ovni, todo el mundo tranquilo, que vienen en son de paz. Si se encuentran con estas personas que son bajitas y van de verde, van de color verde, ustedes háblenle despacito. Coño, el camionero se hace pis, el hombre se orina, baja del camión y baja con su linterna y, hostias, ve de repente al fondo un bulto de color verde y dice: hola, soy Julián, soy camionero. Y el otro dice: y yo me llamo Pepe, soy guardia civil y estoy cagando. No. En todo caso acepto eso, pero nada más. Gracias. ¿Sí? Hay que preguntar a mi hijo. Hola. Uy.
Nada, antes que nada, agradeceros por haber estado aquí y gracias. Y voy a hacerle mi pregunta, que es sobre el tema del alma. Cuando la vida empieza, se supone que empieza en una célula. Y supongo que esa célula también seguirá el tema de la evolución del alma. Y mi pregunta viene en cuando los seres se convierten se agrupan esas células y forman un ser vivo. Y lo que yo quiero preguntar es, ¿qué ocurre con esa alma? O sea, ¿forman un alma colmena? ¿Cada célula deja de tener alma? ¿Cómo es? Y eso es. Esa es mi pregunta. Y va dirigida a cualquiera de ustedes, igual. Pues te contesto yo primero, hijo. ¿Qué familia tengo, eh? Tenemos unos debates en casa que para qué. Pues a ver. Mira, mamá, a las futuras mamás que vienen a la consulta, cuando vienen los futuros papás y me dicen que están embarazados, ¿vale? Aparte de mandarles a la matrona, al obstetra, todo, les aconsejo un libro muy bonito que se llama Los 9 peldaños, que no sé si conocéis, que cuenta la historia de cómo el almita de ese futuro bebé se une al bebé. Y es un libro que yo leí durante tu embarazo. Mañana va a hacer 15 años que naciste, por cierto. Y es un libro muy bonito, es un libro muy bonito. Y yo creo que el alma lo impregna absolutamente todo, todo. Ahora que me estoy formando un poco más en temas más de espiritualidad, aquí tenemos gente que sabe muchísimo más que yo en ese sentido, sí que es verdad que lo que he leído en el momento de desencarnar es que de alguna manera ese alma no se separa del cuerpo tan rápido, sino que cuesta un poquito, ¿sí? Entonces, ahora como sofróloga caicediana, te puedo decir también, la sofrología es una disciplina que estudia la consciencia, la conquista de la consciencia y los valores existenciales del ser humano, y es una técnica meditativa que desarrolló el psiquiatra doctor Alfonso Caicedo en los años 50. Él trabajaba con el doctor López Ibor, que es un psiquiatra conocido, y él era un médico que no le parecía bien, lo cuenta Agustín Ciso para explicaros lo que os voy a contar, que se utilizaran electroshock, comas insulínicos, todas esas cosas para tratar a los pacientes que tenían depresiones profundas y que estaban en situaciones muy complicadas, como la esquizofrenia, ¿sí? Entonces, él empezó a indagar y a poner todo en duda, gracias a la fenomenología que había en aquella época en Europa. Entonces se formó con un psiquiatra que era muy especial, que trataba a sus pacientes de una manera completamente distinta, ¿no? Estaba con ellos haciendo lo que ahora llamaríamos un huerto ecológico, ¿no? Un huerto terapéutico. Y cuando se formó con aquel psiquiatra tan especial, le aconsejó que fuera a Oriente a formarse en las técnicas meditativas, en el yoga, el Buda, el Zen. Y todo eso, cuando volvió a Europa, aquí en España, creó lo que él llamó la sofrología, que es la consciencia en equilibrio. Entonces, los sofrólogos, por lo que explicamos, por nuestras experiencias acompañando a las personas, sabemos que la consciencia, que me ha gustado mucho como hablaba Juanjo sobre la conciencia y la consciencia, la entendemos un poquito distinta. La consciencia para nosotros es la fuerza integradora del ser, que lo inunda absolutamente todo. Entonces, no sé si ese alma hace ¡paf! Y se extiende a todas las células. De hecho, ya sabes que en sofrología nosotros también decimos que cada celulita tiene su almita, ¿sí? Pero que el alma lo inunda todo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque la experiencia que yo tengo acompañando a personas al final de vida, o pacientes, incluso en su día a día, a través de la sofrología, es que tú eres capaz, a través de tu técnica meditativa, de unos ejercicios muy básicos que todos podemos hacer, de que esa persona tome conciencia de que es algo más que un cuerpo, de que tiene una vida interior, que es su ser real, ¿no? Y que pueda proyectarse, vivir su presente en plenitud, encontrar paz en el pasado, trayendo cosas de lo positivo y proyectarse al futuro, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando tú acompañas al final de vida a la persona y ves cómo se marcha, lo que tú ves es que queda una carcasa, que es el cuerpo, ¿no? El vehículo, el coche que decíamos Juanjo y yo. Pero el alma ya no está ahí, o está cerquita. Entonces yo creo que el alma debe de ser como un torrente de agua que ¡plaf! Llena todo. Lo que yo a veces ya me he planteado leyendo a filósofos
es que no sé exactamente cuándo el alma se impregnaría al futuro bebé. Hay teorías que dicen que durante un tiempo, cuando la mamá está embarazada de su niño, el alma entra y sale del bebé para empezar a dar esa fuerza vital, y que a veces sale, y que ya hay un punto cercano al momento del parto donde él se uniría definitivamente ya. Pero es una pregunta, hijo, que da para reflexionar mucho y que te agradezco, y a ver qué nos dicen nuestros expertos. A ver. Bueno, el alma. Mira, yo estoy convencido, no sé si erróneamente o no, pero estoy convencido de que el alma conciencia impregna al espermatozoide y al óvulo recién fecundados. Ahí empieza. Porque sin esa energía que el alma conciencia le da a eso que va a ser su futuro cuerpo, esas células no podrían hacer la función que tienen que hacer. Eso lo tengo así de claro. Entonces, ¿qué pasa? Porque impregna a todas las células. Por supuesto que las impregna a todas. Y cuando llega el momento de marchar, cuando llega la muerte, como apuntaba tu madre, pues no suelta hasta que la última célula fallece. Entonces se va. Por eso en los implantes pasa una cosita que podríamos ver. Pero el niño, como ya he dicho, puede entrar y salir. El alma puede estar entrando y saliendo durante el embarazo, sí. Eso lo he podido comprobar durante la terapia. También te puedo decir que hay seres que no aguantan, porque al alma conciencia no le gusta sufrir. Para nada. Entonces hay veces que en el momento del nacimiento se salen y ven cómo nace su cuerpo. Ojo, se salen no quiere decir que abandonen su contacto, digamos, energético con el cuerpo, porque necesita de esa energía. ¿Qué pasa? Que nace, y si hablamos de porcentajes, podríamos decir que nada más nacer, el binomio alma, conciencia y cuerpo físico está un 90% a favor del alma-conciencia. Recién nacido, cuando eres un niño pequeño, 2, 3, 4 años, tienes la total capacidad y facilidad de poder conectar con el otro plano, con el plano espiritual de donde viniste. Tienes la total facilidad de poder contactar con esos amigos invisibles que la ciencia hemos dado en llamar, porque no encontramos justificación lógica. Pero con esos amigos invisibles, que a veces son miembros de la familia, el abuelo, tal, que ya fallecieron antes de que el niño naciera. Pero él habla con fluidez. Y también se da el caso en ese periodo desde los 0 años, desde que nace hasta los 6 años, de que sean capaces de recordar vidas pasadas y decirle a su papá y a su mamá: mira, tú no eres mi papá ni mi mamá. Mi papá y mi mamá, ese es el gran trabajo de investigación que hizo el doctor Ian Stevenson, un psiquiatra canadiense, ¿sí? Y que fue un trabajo absolutamente maravilloso. ¿Qué pasa? Que cuando ya a los 6 o 7 años el consciente entra en juego, porque hablábamos esta mañana, ¿no? Yo os decía, ¿por qué no recordáis lo que pasó en el vientre de mamá y no recordáis el nacimiento? Porque el consciente no estaba allí. El consciente empieza a funcionar a partir de los 6 o 7 años. Y estos niños que tienen amigos invisibles, estos niños que recuerdan vidas pasadas, la gran mayoría de ellos, en ese tiempo, de 6 o 7 años, de un día para otro, porque esto lo he podido comprobar yo haciendo el seguimiento con algunos niños, de un día para otro, no recuerdan ese amigo invisible que decían tener, no recuerdan haber hablado con el abuelo, no recuerdan nada de nada. ¿Me entiendes? Eso es de un día para otro. ¿Qué nos hace pensar esto? Que la encarnación se completa a los 6, 7 años de edad física. Ahí está totalmente integrado. ¿Vale? Voy a intentar ser concreto para que me entiendas. Voy a introducir un concepto que es el cuerpo astral o cuerpo energético. ¿Vale? Cuando nosotros vemos a los desencarnados, a los espíritus, en realidad sí que estamos viendo una forma humana. Lo que pasa es que si metiéramos el dedo, veríamos que lo podemos atravesar.
Pues eso que vemos, podríamos llamarlo cuerpo energético, cuerpo astral, ¿vale? Entonces, cuando un espíritu quiere venir a este mundo, lógicamente hace falta la fecundación, ¿no? Que el óvulo y el espermatozoide se unan. A partir de ese momento, lo que ocurre es que ese espíritu, con su cuerpo energético, lanza el cable que le va a conectar a ese cigoto, ¿no? Y a partir de ahí es cuando la vida se va a desarrollar bajo el molde del cuerpo energético. O sea, lo material no hace más que replicar el cuerpo energético. Entonces, esas células que se ordenan de tal manera, con tanta perfección, no solo es por lo genético, sino por la vitalidad que le transmite el cuerpo energético del espíritu. ¿Quiere decir eso que el espíritu ya se ha metido dentro? No, todavía no. Se ha conectado. Esa conexión se suele llamar cordón de plata, ¿vale? Esto es lo que le da la vitalidad a ese bebé en gestación. Como han dicho los compañeros y ha dicho tu madre, durante el embarazo, el alma o espíritu que ya se ha conectado va y vuelve, entra, sale, está cerca de la madre y empieza a percibir lo que siente la madre. Durante todo el embarazo estará entrando, saliendo, y a partir del nacimiento suele ser habitual que el espíritu en el momento del nacimiento se meta, ¿no?, para experimentar ese momento. Pero, como ha dicho Juanjo, eso no es una norma que se cumple al 100%. Hay espíritus que deciden esperarse, ¿no? Eso ya va a depender de cada espíritu lo que tenga que experimentar. Y es cierto que durante los primeros años de vida la facilidad del espíritu para entrar y salir es más sencillo. De hecho, pues que el hecho de que los bebés necesiten dormir tanto, durante el sueño están saliendo, ¿vale? Entonces, es cuando el cuerpo se va haciendo, digamos, más grande, cuando ya el espíritu ya se acopla más completamente, y podríamos decir que sale cuando está durmiendo, ¿no? Aunque también se puede desdoblar conscientemente. En el momento de la muerte es cuando se rompe el cordón de plata. Pero la muerte, como estaban también comentando, no es cuando se para el corazón, porque si fuera así, muchos no podrían volver. La muerte definitiva es cuando el cordón de plata se rompe, cuando el espíritu deja de vitalizar al cuerpo físico. Y eso puede ocurrir rápidamente o puede ocurrir lentamente. Entonces, las personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte han salido con el espíritu, pero todavía no se ha roto el cordón de plata. Por eso pueden volver, si no, no podrían volver, ¿vale? Entonces, la vida, hay que entender que la vida es la vida del espíritu y que lo físico en realidad tiene vida porque lo espiritual lo está alimentando. Si no existiera esa fuente, lo material no tendría vida. Esa es una forma. La pregunta es más profunda de lo que yo he explicado, porque si empezáramos a hablar del desarrollo del espíritu, eso ya es meterse en un berenjenal tremendo, ¿no? Y yo desconozco mucho, ¿no?, de cómo va desarrollándose el espíritu, ¿no? Pero digamos que para lo que es una vida humana, el proceso sería ese. Por resumir, el alma se liga al bebé, por decirlo de alguna manera, a partir del momento de la fecundación. A partir de ahí, digamos, le va a vitalizar. Y si el espíritu decide cortar el cable, porque a veces ocurre durante el proceso de gestación, pues se produce un aborto espontáneo. Entonces, la vida es la vida del espíritu. Eso es. Sí, sí. Me acabo de acordar, a raíz de la pregunta que has hecho, Ángel, que un compañero mío médico, que hace también terapia regresiva, me contó un día, que estaba alucinado, que una persona, una chica joven a la que hizo una regresión, de repente le empezó a decir que sentía mucho frío, que estaba muy húmeda, que no sabía dónde estaba y que de repente se veía que estaba como en una nevera, y que estaba como en una especie de laboratorio. Y en esa sesión le había acompañado su madre. Y dice mi compañero que cuando acabaron la sesión, porque hizo como Juanjo, la hizo primero ir hacia atrás, al útero materno y tal, y ella no se veía en el útero, ella se vio ahí. Y dice que cuando acabó la regresión, la madre estaba allí y la madre estaba llorando desconsoladamente. Y la madre
fue ese día el que le dijo a la hija que ella era una niña por fecundación in vitro. El recuerdo que ella tenía era de cuando habían unido las células de sus padres. O sea que hasta ahí ella tenía ya conciencia de ser. Con que tema de aborto, que decía hoy Vicent, estoy completamente de acuerdo con él. Convengamos todos en que lo peor que nos pueden decir o llamar nuestros enemigos es: eres un desalmado, eres una desalmada. Convengamos que ese es el peor insulto, ¿no? Hola, aquí, Juanma, aquí. Bueno, una pregunta breve, sobre todo a los doctores, por la experiencia que tienen en su trayectoria en hospitales. ¿Qué pasa con los órganos trasplantados, órganos vitales, en las personas que necesitan ser trasplantados para seguir con su vida humana? Cuando la procedencia de ese órgano es de un ser fallecido. Mi pregunta es si ese órgano lleva una información personalizada, por decirlo de alguna forma, de esa alma que habitó ese cuerpo, si hay alguna impregnación que va a dar una información o simplemente un testimonio de que algo de esa personalidad, de esa persona que ya no está, sigue viviendo en ese órgano. Gracias. Bueno, vamos a ver, mira. En el año 2012, en el Palacio del Congreso de Madrid, dio una conferencia el doctor Josep María Carals. Josep María Carals fue quien en 1984 realizó el primer trasplante cardíaco con supervivencia aquí en España. En su conferencia hubo un momento que dijo que encontraban algo muy curioso, ¿no? Que no lo encontraban explicación todavía. Y era que cuando, en algunos casos, no al 100%, pero en numerosos casos, cuando el paciente al que se le había trasplantado el corazón, ¿sí?, al cabo de un poco de tiempo, en las revisiones, la familia del paciente venía diciéndole a los médicos, y decían, por ejemplo, ¿no? Decían, mire usted, mi marido ha cambiado, está muy cambiado, o sea, ahora tiene unos gustos diferentes, tiene unas aficiones diferentes, pero algunas veces unas cosas muy extremas, es decir, por ejemplo, era del Madrid y ahora es del Barça, imagínate. Eso es muy extremo. Eso es muy extremo, ¿verdad? Que sí, eso es extremo. ¿Tú eres de Madrid? ¿Tú eres de Madrid? No, de ninguno de los dos. Ah, pues no sabes lo que te pierdes. Bueno, entonces, esto lo decía, ¿no? Entonces, legalmente, el receptor del órgano no tiene conocimiento de la identidad del donante. Legalmente no se le permite. Pero el equipo médico sí. Entonces ellos convocaron a los familiares de los donantes y le preguntaron por los hábitos, aficiones y demás de en fin, el que fuera el donante. Y vieron que, los cardiólogos vieron que coincidía exactamente con la forma de ser que ahora decía tener el trasplantado, el receptor. Él planteaba lo siguiente, y es que, bueno, no tenemos una explicación, que últimamente se está viendo que hay neuronas, no solamente en el cerebro, sino también en el miocardio, y sobre todo en el intestino, que ahora se le ha dado a llamar el segundo cerebro, el intestino, ¿no? Bien, resulta que no encontraban la explicación. Dejaban entrever que quizá había una memoria inscrita en las neuronas miocárdicas, o sea, del músculo cardíaco, y esto hacía que pasara. Pero hay un dato curioso, y es que cuando el donante es vivo, nunca pasa esto. Porque el donante vivo autoriza. O sea, yo autorizo a darle mi riñón a mi amigo Vicent porque le hace falta.
y si es compatible, y yo lo autorizo. ¿Vale? Esa era la diferencia. Porque algunos de vosotros podréis pensar, bueno, es que hay gente que ha firmado, tiene un documento firmado, cuando yo me muera, quiero donar mis órganos. Cuando yo me muera. Pero para que un órgano sea válido para poder ser trasplantado, hay que mantenerlo vivo. Con lo cual, el donante, que no tiene salida, que si lo desconecta del respirador y de la serie de máquinas que se le ponen para mantener el cuerpo vivo, si lo desconecta se moriría, está conectado así. ¿Qué hace el alma conciencia? De ahí no se mueve. Está notando con vida su cuerpo todavía. Hay células de su cuerpo funcionando y está ahí con él. Y de pronto llega un señor vestido de verde, le abre el pecho, le quita el corazón y se lo lleva en un bote con hielo. ¿Qué hace el alma conciencia? Recuerda, ¿no? Tiene la omnipresencia como cualidad, una de ellas, ¿no? Pues simplemente se desdobla y se va con su corazón. ¿Dónde se instala? En el campo vibratorio del receptor. Fíjate, lo tiene, vamos, más a mano ya no lo puede tener, iba a decir otra cosa, pero más a mano no lo puede tener. Sí, entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí está. Desde ahí, ¿qué puede hacer? Influenciar. Porque cuando un alma que no está en la luz, un alma perdida, se adosa a un ser humano, se adosa en el campo vibratorio, energético, en el campo energético del ser humano, no en el cuerpo. Cuando dicen posesión, hay quien piensa que es que se te metió algo dentro. No se te metió nada dentro. Está en el campo vibratorio, ¿sí? En el campo energético. ¿Qué pasa? Pues que ahí va a estar. ¿Hasta cuándo? Hasta que por alguna circunstancia X, la que sea, alguien le pueda ayudar, deje eso y se vaya a la luz. ¿Esto cómo se podría arreglar? Con coste cero para la sanidad pública. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Pues sencillamente empleando 30 o 40 segundos. Sí. Tú vas vestido de verde a por ese órgano, a por ese corazón, ese hígado, ese riñón, lo que sea. ¿Por qué no le pides permiso al dueño? Es muy fácil. Yo sé que no vas a tener respuesta. Yo sé que si de esto no tienes ni idea vas a pensar que esto es una chorrada. Pero bueno, ¿por qué no le pides permiso? Aunque no te lo creas. ¿Tú sabes cómo se llama el paciente? Pues dile, mira, fulanito, te voy a explicar una cosa. Estoy aquí para llevarme un órgano de tu cuerpo. En este caso, el corazón. Y me lo llevo porque le va a servir a otra persona que le hace falta para seguir viviendo. Porque tu cuerpo, si lo desconectamos, se muere. Ya no tienes cuerpo. Y yo sé que tú no tienes ningún inconveniente en que un órgano tuyo dé vida a otro cuerpo humano. Y con ese permiso y dándole las gracias, simplemente te lo llevas. Habría que hacer un seguimiento con este comportamiento y ver lo que hablábamos esta mañana. Lo que te mantiene aquí haciendo esto, ¿qué es? Hay gente que dice, la evidencia científica. No, la evidencia científica no existe. Cuando la evidencia es científica ya no es evidencia, ya es ciencia. Lo único que existe y te da fuerza es la evidencia clínica. Entonces mira a ver una serie de casos, mira el seguimiento y si ahí ya no pasa esto, pues quizás es que algo estamos haciendo mejor que antes. ¿Sabes? Esa es mi opinión sobre el trasplante de órganos. Yo te puedo contar la experiencia que tuve de residente de familia cuando hice mi especialidad en Alcañiz, en Teruel. Además fue uno de mis primeros pacientes que se me murió. No en las guardias, yo era residente de primer año, hubo un chico que tuvo un accidente de moto, bueno, fatal. Llegó en parada cardiorrespiratoria, le sacamos y en la segunda vez que intentamos ya no salió. Y yo, para mí, pues aún lo tengo aquí, ¿no? Porque fue muy tremendo dar la noticia a los padres, bueno, imaginaos, ¿no? Bueno, pues ese chico, nuestros jefes y nuestros adjuntos, como era un chico joven, tal, le propusieron a los padres que pudieran donar los órganos del chaval y le quitaron 5 órganos y coincidió justo que ese día, al día siguiente, saliente de guardia, una de nuestras compañeras, que era residente mayor a mí, iba a rotar al Servet a Zaragoza. Y claro, cuando tú vives en primera persona una noticia que luego sale en los periódicos, ¿no? Yo salí de la guardia y leí, fallece un chaval de 24 años, claro, pues ha atendido a esa persona, a su familia y tal. Y mi compañera, cuando fue a rotar al Servet, se enteró que el corazón de este chaval
iba a ir a una persona porque salvó 5 vidas. Entonces, claro, la alegría para las personas que recibieron el riñón fue tremenda, pero los padres, pues imaginaos, ¿no? Entonces, ella, durante la rotación, claro, todo esto guardando el secreto profesional, por supuesto, tuvo la posibilidad de seguir la evolución del chico que en el Hospital Servet en Zaragoza había recibido el corazón de este otro chico joven, ¿no? Y dice que el chaval, aparte de notar como que de repente tenía más energía, porque claro, había tenido una cardiopatía, el chaval que recibió el corazón tremenda, sí que empezó a tener una sensibilidad más especial, ¿sabes? Como había cambiado, ¿no? Y ella nos contaba, un poco sorprendida, que decía, es que le está contando a los adjuntos que está teniendo sueños que no son suyos propios, con gente que no conoce. Entonces, algo de ahí hay. Es decir, todas nuestras células tienen memoria, como ha dicho Juanjo, y se sabe ahora que tenemos neuronas por todo el cuerpo. No solo en el cerebro, tenemos en el corazón, en la piel, en el intestino. Y de hecho, por ejemplo, en el intestino, que yo trabajo como médica integrativa mucho esta cuestión, producimos incluso más serotonina que en el cerebro. Entonces, tener un intestino sano es calidad y salud, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo contar como experiencia. Y luego lo que yo he estado leyendo de trabajos de investigación van un poco encaminados a lo que nos ha transmitido Juanjo, que sí que efectivamente hay personas que cuando reciben un órgano de una persona que está fallecida y la tienen enganchadita, sí que tienen experiencias transformadoras. Es curioso, es curioso. Es lo que te puedo contar. No, bueno, yo como la pregunta no va para mí, no creo que tenga que contestar, pero vamos, lo que ha dicho Juanjo estoy de acuerdo. No puedo decir mucho más. Estamos de acuerdo. Tenemos tiempo para una última pregunta. Hola, buenas tardes y nada, muchas gracias por vuestras aportaciones y por compartir con nosotros vuestras maravillosas experiencias que bueno, pues nos ayudan a aprender y a seguir el camino de la espiritualidad. Y nada, muy brevemente, yo soy pediatra y quería preguntaros si habíais visto en alguna ocasión algún caso de una ECM en algún niño. Si os había, o vuestra experiencia, o si habíais leído en alguna fuente casos de niños que hubieran vivido una experiencia cercana a la muerte. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Tenemos aquí a uno, lo que pasa es que de primera mano, sí. El padre del evento, uno de los padres del evento te la puede contar ahora. Es un niño grande. Ahí lo tenéis. Yo, si quieres, te cuento brevemente lo que me contó hace poco una paciente, además espontáneamente, que cuando dice Juanjo lo del interlocutor válido, cuando las personas perciben que estás para escuchar, te cuentan cosas muy interesantes. Una paciente mía me contó hace poco, en esto que la revisaba yo de sus cosas, le pregunté, ¿te ha pasado alguna vez algo así raro? Pero yo buscando el origen de la enfermedad, porque ella tiene la enfermedad de Lyme. Preguntándole si había vivido en algún pueblo, si le había picado alguna garrapata y tal. Y me dice, sí, yo vivía en el pueblo. Y dice, ¿qué me quieres decir? ¿Si he tenido alguna experiencia de estas que ahora llaman? Y me quedé, digo, vale, ¿me la quieres contar? Dice, pues sí, te la voy a contar. Y ella me contó lo siguiente. En las fiestas del pueblo, ella tendría como 5 años, y entonces era muy típico en aquella época, ella tendría ahora 58, una cosa, pues que se hacían las vaquillas, se ponían los carros del pueblo alrededor y dentro entraba la vaquilla y salían los mozos del pueblo a torear la vaquilla. Bueno, pues con tan mala pata que el carro en el que ella estaba con su madre, la abuela, las vecinas, se vino abajo. ¡Bum! Entonces, ella la sacaron entre todas aquellas vecinas, imagínate, la pobre, medio aplastada de las vecinas, pobrecita, y se quedó en coma, pero ella no lo sabía. Y ella lo único que recuerda y me cuenta es que, dice, yo me acuerdo de verme en el techo de mi habitación, mi madre, mis vecinas, todas llorando, y yo tan a gusto, tan tranquila, y diciéndole a mi madre, mamá, no llores, mamá, no llores. Dice, entraba don Pedro, que era el médico de la familia, me veía, me venía tal, dice, y de repente, y ella me dice, no sé cuánto tiempo pasaría, dice, mi madre me dijo que casi un mes, dice, noté un dolor terrible y de repente me vi dentro de mi cuerpo. Dice, claro, dice, yo cuando le contesto a mi madre, me dijo, hija mía, esto no se cuenta,
porque las vecinas van a pensar que estamos locos y nosotros somos católicos, apostólicos y romanos, o sea, así tal cual. Entonces ella nunca lo había contado, pero ella lo vivía como si le hubiera pasado ahora mismo y te lo cuenta tan natural, Ella no había visto túnel ni nada, ella había tenido como una experiencia extracorpórea, ¿no? Pero vamos, que el susto fue morrocotudo porque pensaban que la niña no salía. Es lo que te puedo contar. Y aquí ahora Juanma. Bueno, yo lo único decirte que con 12 años tuve una ECM por una enfermedad, una meningitis, me dio un estado de coma de 9 días y en ese intervalo de tiempo tuve una primera experiencia extracorpórea, como contaba Rosana, y luego, bueno, estuve en otro plano diferente, que bueno, no me voy a poner ahora, pues si no, esto tardaríamos una hora más. Pero bueno, que sí, siendo niño tuve una ECM. Sí, yo es que la pregunta la entendía como si algún niño, si habíamos visto en la consulta a un niño que haya tenido una ECM. No, he visto adultos que cuando niños tuvieron ECM, eso sí, ¿sabes? Y uno de ellos, muy bonita, muy breve, que la publico en el 4º libro, es la experiencia del doctor Francisco Martínez Soriano, ¿sí? Catedrático de Anatomía y Embriología de la Universidad de Valencia. Entonces, este hombre me contó que cuando tenía 12 años vivía en un pueblo de Valencia, no recuerdo el nombre del pueblo, vivía en un pueblo de Valencia y de madrugada a las 2 o 3 de la mañana se despertó bruscamente con un dolor abdominal terrible. Pero terrible, él me decía, terrible era terrible, Juanjo. Digo, ya, y no, me desperté y él me dice, como médico que es, claro, dice, yo creo que tuve un abdomen agudo. Pero terminamos la historia, digo, Paco, vamos a ver. Así de médico a médico. Un abdomen agudo no puedes haber tenido porque estás vivo aquí y no te operaron. Ah, pues llevas razón. Entonces, ¿qué pasó? Pues mira, me dio el dolor. Mis padres se despertaron. Llamaron a mi tío, que era médico, pediatra, por cierto. Dice, me vio. Dice, esto no es cosa mía, esto es cosa del cirujano. Claro, te estoy hablando de un hombre que lo vi hace 4 años así o 5 con ya 70 años. O sea, resta hasta los 12 o 13, ¿sabes? En aquellos tiempos. Y entonces el tío, el pediatra, llamó al cirujano. El cirujano dijo, bueno, esto estaba muy caliente. Vamos a ver que esto se enfríe un poco, esto hay que observarlo. Y él me cuenta que en ese dilucidar de los 2 médicos, él se sale del cuerpo y se ve en el techo de la habitación. Y le digo, ¿y ahí qué siente? Dice, no, aquí estoy muy bien, aquí no me duele nada. Y atraviesa el techo y se va, y sobrevuela las casas de su pueblo. E identifica desde los terranos a cada uno de los inquilinos. Incluso la casa de la niña que a él le gustaba, ¿sabes? Y entonces él recuerda y dice, yo me voy a la playa y ya está, me quedo en la playa ahí. Y después se volvió de la playa, vuelve otra vez a la casa, se acerca y ya han pasado unas horas y el dolor empieza a ceder, empieza a enfriarse el proceso y al final todo queda en nada, ¿no? Es más largo, pero bueno, al final todo queda en nada. Y como yo decía esta mañana, la aportación de la regresión en las ECMs, ¿cuál es? Que descubres o amplías la experiencia que no recuerda, la parte de la experiencia que no recuerda. Y en este caso fue lo siguiente. Cuando él en regresión revive la experiencia, es lo mismo, empieza con el dolor agudo, un dolor terrible, y se sale, y cuando sale por el techo ve una gran luz que él no recordaba cuando te lo cuenta. Él recordaba un resplandor. Entonces él, guiándose por esa luz, efectivamente, guiándose por esa luz, se va a la zona de la playa, él está muy a gusto, siente mucha paz, total que al final regresa otra vez, no ve seres de luz, atraviesa el techo y se mete en la casa. Y sorpresa, allí al lado de su cuerpo estaba su abuelo, que había fallecido unos años antes. Y cuando él se acerca a su cuerpo, se da cuenta, ¿sabes de qué? Que el dolor abdominal no era suyo. Era el dolor que tuvo su abuelo en el momento de la muerte. Porque su abuelo todavía no había tomado conciencia de que ya no tenía cuerpo. Su abuelo todavía estaba en la confusión y no se había dado cuenta de esto porque lo relajaron y demás, no es la sedación como ahora, pero
y no se había dado cuenta. Entonces, cuando el ser no se da cuenta, está todavía, aunque hayan pasado 20 años o 30 años, da igual, o fíjate, con 70, 12, pues imagínate, ¿no? 70 años, aunque hayan pasado, para el alma es esto. No hay tiempo-espacio. Pero está atrapado todavía en la experiencia de su muerte, de la muerte del cuerpo físico, mejor dicho, no de su muerte. Entonces, cuando él era el abuelo, entra en contacto con él y le pregunta, por indicación mía, oye, pregúntale a tu abuelo si está en la luz. Dice, sí, yo estoy en la luz, claro que estoy en la luz. Pero ahora le dije, dile, aunque yo sé que para ti el tiempo y el espacio no existen, para ti no hay tiempo, me gustaría que me dijeras una cosa. Cuando yo tenía 12 años y tú llegaste aquí, ¿por qué me transmitiste tu dolor? Dice, porque yo no me había dado cuenta que yo estaba todavía sintiendo el dolor de mi cuerpo físico en el momento previo a la muerte. ¿Sabes? Conclusión, que aprovechamos la experiencia para entender, ¿sí?, que el dolor no era suyo. Y por supuesto ratificar que el abuelo ya estaba en la luz. Pero cuando él tenía 12 años no estaba en la luz. Y fue cuando le hizo sentir eso. ¿Vale? Pero niños que hayan tenido ECM, trabajar con ellos, yo trabajo regresión a partir de los 13 años aproximadamente. ¿Viste? Sí, lógicamente yo no voy a poder contar nada de personal porque yo no soy médico, soy doctor en ciencias químicas. Pero sí que hay un libro de un doctor norteamericano que trabajaba en urgencias pediátricas, pero es que no me acuerdo el nombre. Él ha escrito un libro sobre ECMs, específicamente sobre ECMs en niños. Entonces seguramente si lo buscas en internet, ECMs en niños, te saldrá este libro. Pero es que, y también publicó un artículo en una revista de investigación, pero se me ha olvidado el nombre completamente. Correcto, muy bien, ese es. Muy bien, es ese. Melvin Morse, o Melvin Morse en castellano. Así que... Además, mira, yo leí en una ocasión un informe de la Sociedad de Pediatría de Nueva York que reconoce que el 84% de todos los niños que han tenido un coma en una UCI han tenido ECMs. Esto lo publicó, yo ese informe lo leí, la Sociedad de Pediatría de Nueva York. Búscalo, ya verás. 84%. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado.